Patrones de diseño con Flutter. Patrón Abstract Factory. Planteamos en el video anterior tener una misma base de código, pero con distintas interfaces. Lo que no mencionamos es que si podíamos llevarlo a la realidad esto a gran escala. El problema surge cuando tenemos dos lenguajes de diseño de nuestra aplicación, iOS y Android. Así nos preguntamos, ¿podemos hacerlo con Flutter o debemos acudir a desarrollo nativo u otra solución? Ahora es cuando imaginas, tienes una tienda de ropa para toda la familia en donde vendes todo tipo de modelos y tallas, y así en la apertura de la tienda te va de lo mejor, acabando todo el stock, y de repente ves que la demanda es extraña porque necesitas una variedad de modelos para cada tipo de ropa, tamaño, género, color y material, y además necesitas todo esto sin alterar lo que construiste. ¿Qué se puede hacer con el patrón Abstract Factory? Este patrón nos permite producir familias de objetos relacionados sin especificar sus clases concretas. Se nos puede presentar que nos confundimos con el anterior, el Factory Method, pero se complementan Method con Abstract Factory. Este se trata de crear una fábrica para cada categoría. En un ejemplo que me gusta, se da a conocer que una mueblería, en este caso se tiene una fábrica para los objetos de tipo minimalista y tradicional, o ya sea, como tú lo llames, victoriana a lo mejor. Nos sustentamos del hecho de que creamos nuestros pequeños factories de cada componente. En nuestro caso de ejemplo sería camisa, pantalón y zapatos. Luego de abstraer una interfase de un factory para crear una categoría de cada uno, como un factory de factories. Para este ejemplo lo que haremos será el crear dentro de la carpeta lib una carpeta que se va a llamar abstract factory, el cual dentro pues contendrá todas nuestras abstracciones y clases de la misma. Comenzaré creando un archivo que se va a llamar interface widgets factory.dart, en el que pues estarán almacenadas nuestras abstracciones e interfaces para la implementación posterior de tanto de los componentes como así de los factories. Entonces comienzo con la abstracción de nuestro factory, ya sea para Cupertino o material en un futuro, diciendo abstract interface y widget factory. Luego lo que haré en esta clase abstracta será definir un método getTitle que retornará el título. Luego serán tres métodos en el cual retornarán mis componentes, pero esto de una forma abstracta, y comenzaré diciendo que retornará un activity indicator. Este método se va a llamar create activity indicator. Luego para el slider, que se va a llamar create slider. Luego para el switch, que se llamará create switch. La abstracción es una interfase para luego implementarlo dentro de nuestros factories concretos. Ok, ahora para los widgets, lo que hacemos será crear también sus interfaces de forma abstracta, comenzando por
el switch. Comienzo diciendo abstract interface class y switch. Esta clase lo que tendrá será un método render que retornará un widget. Será el renderizado de nuestro widget, el cual recibe dos parámetros que son requeridos. El primero es un valor booleano y el segundo es un value setter de tipo booleano, que lo definimos como onChange, y estos vienen desde la librería de Material. Muy bien, ahora hacemos la implementación del, mejor dicho, de la abstracción para el slider. Este también tendrá un método render que devolverá un widget. Entonces le decimos que este tendrá también parámetros que son parecidos, más no obligatorios. En este caso, value setter de tipo double. En este caso, esto pues porque se sabe que un slider lo que hace es cambiar de forma dinámica su valor. Esto con un change. Asimismo para la interfaz del switch. Y por último, lo hacemos para el Activity Indicator. Con Activity Indicator, que simplemente tendrá un método render que no recibe ningún parámetro. Muy bien, una vez hechas estas configuraciones iniciales para su posterior implementación, lo que haremos será crear dentro de esta carpeta las implementaciones de mis primeros widgets o componentes de forma dinámica. Acá entonces llamaré a mis switches, mis widgets switch. Comienzo entonces con Android switch.dart, el cual lo implementaré de la siguiente forma, creando una clase que se llamará Android Switch, que implementará la interfase interface switch que vimos que fue abstraída dentro del archivo interface widgets factory. Este, como saben, tiene que tener una implementación de un método render que lo haremos dentro de unos momentos. Como es widget de tipo Android, esto viene desde la librería de Material. Muy bien, le decimos también que tendrá un constructor Android Switch. Ahora sí pasamos a la implementación del método render, que esta retornará simplemente un switch, un widget de tipo switch que tendrá como valores active color, que será colors.black. Luego tendrá una propiedad value que vendrá de forma dinámica desde nuestro parámetro. Y onChanged viene de onChanged. Cerramos la clase y ahora lo hacemos con iOS, llamando este archivo iOS switch.dart y creando la clase
iOS Switch. Implementa desde la interfase Switch. Hacemos el override correspondiente. Borramos estas importaciones que no son necesarias en este caso, sino esto viene desde Cupertino y como dijimos previamente, esto es desde el lenguaje de diseño de iOS. Antes de hacer la implementación, le definimos un constructor que será iOS Switch y en render retornaremos un Cupertino Switch. Se obtiene los valores onValue y onChange desde nuestros parámetros y guardamos. Muy bien, una vez hechos las clases para los distintos lenguajes de diseño, Android y iOS, pasamos con el slider. Lo hacemos creando una carpeta que se llamará slider. Y comencemos para Android, que se llamará el archivo dentro Android slider.dart. Definimos la clase que se llamará Android Slider. Implementa la interfase slider que hicimos previamente desde el archivo interface widgets factory.dart. Hacemos el overriding correspondiente, pero antes de hacer la implementación le creamos un constructor. Muy bien, esto como es de Android, hacemos la importación desde la librería de material. Esto es muy importante porque estamos haciendo esto de forma separada para las distintas interfaces o lenguajes de diseño asimismo. En este caso, para el renderizado, retornamos un widget slider que tendrá las propiedades ActiveColor, que será de colors.black. Tendrá asimismo inActiveColor, que será un color gray. Tendrá un valor máximo de 100 y tanto value como el método onChanged vienen desde los parámetros. Guardamos y creamos el archivo para el widget desde iOS. Le decimos que se llamará iOS slider.dart. La clase se llamará iOS slider. Implementa desde la interfase y slider. Creamos nuestro constructor. Hacemos el overriding correspondiente. Eliminamos las importaciones innecesarias. Y para este caso haremos la importación desde la librería de Cupertino. Para el método render, que fue abstraído desde la clase interfase, retornaremos un widget que se llamará Cupertino Slider. Tendrá un valor máximo de 100. El valor vendrá desde nuestro parámetro value y onChanged vendrá desde onChanged. Quitamos los espacios necesarios y guardamos. Ahora hacemos lo mismo para nuestros Activities Indicators. Creamos una carpeta que se va a llamar Activity Indicator
y dentro de la misma creamos un archivo que se va a llamar Android Activity Indicator.dart y dentro del mismo creamos una clase que se llamará Android Activity Indicator. Implementará la interfase Activity Indicator. Hacemos el override. Le decimos que este widget que declaramos que va a retornar vendrá desde la librería de material. Antes de implementar nuestro método render, le decimos que el constructor esté acá. Y para el render retornaremos un widget de tipo circular progress indicator que tendrá como valores el background color, que será un widget color de forma constante, o mejor dicho, un valor color que tendrá el siguiente color hexadecimal. Luego le decimos que value color tendrá el valor always stopped animation, que será de tipo color, y como valor tendrá colors.black con una opacidad de 0.65. Cerramos y guardamos. Para iOS hacemos lo mismo, creando un archivo que se va a llamar iOS Activity Indicator.dart. Dentro del mismo creamos la clase iOS Activity Indicator. Implementa la interfase Activity Indicator y hacemos el override correspondiente. Eliminamos la importación innecesaria y le decimos que esto vendrá desde nuestra librería de Cupertino. Antes le decimos el constructor y para el método render se retornará simplemente un Cupertino Activity Indicator. Guardamos y ahora como siguiente paso tenemos que crear nuestros factories concretos. Para esto crearé una nueva carpeta que se va a llamar Concrete Factory. Dentro de los mismos almacenaremos nuestros factories tanto para la librería o lenguaje de diseño de material como de Cupertino. Comienzo creando el archivo material widgets factory.dart y dentro del mismo creo la clase material widgets factory que implementará interfase widgets factory, que si nos vamos y recordamos era la primera interfase que nosotros abstraímos. Tenemos que implementar estos métodos tanto para material como para Cupertino. Nos dice que tenemos que implementar estos métodos y comenzamos con el título. Para esto simplemente
a retornarme un string que diga Android widgets. Luego, para el create activity indicator, me va a retornar un widget de forma constante que será el Android activity indicator. Hace automáticamente las importaciones. Asimismo, para el slider, me retornará un slider de tipo Android que creamos también. Y para el switch, hacemos lo mismo, pidiéndole que me retorne un switch de tipo Android. Guardamos. Creamos ahora nuestro factory para el lenguaje de diseño Cupertino, llamándolo Cupertino widgets factory.dart. Creamos la clase Cupertino widgets factory que implementa la interfase widgets factory. Le decimos que vamos a hacer la implementación de estos métodos. Empezando por el título, que retornará un string que dirá iOS widgets. Asimismo, para el create activity indicator, lo que hará será retornar un widget de tipo activity indicator, pero de iOS. Hacemos lo mismo con el slider, que retornará un slider de tipo iOS. Y para el switch, un switch de tipo iOS. Guardamos. Y lo que nos toca ahora es crear un ejemplo de cómo se verá esto dentro de cualquier widget de tipo página que tendríamos en nuestra aplicación de forma potencial. Como se vio en el diagrama de clases, a esto lo llaman el código cliente. Para esto, lo que haré será crear un archivo que se llamará abstract factory sample.dart, el cual será un stateful widget. Abstract factory example. Esto viene desde la librería de material. Y para este widget lo que haré será lo siguiente. Será definir nuestro factory que en este caso será de material. Implementaremos el factory de material. Luego le diré que tendré una propiedad de tipo i activity indicator, que lo llamaré activity indicator. Asimismo, le diré que tendré una propiedad de tipo slider dentro de mi stateful widget, que será el slider. Tendré una variable
será el Spider Value, que inicialmente estará en 50. Asimismo, tendré un getter para mi slider que retornará el valor del slider. A este le digo que el slider value, dependiendo de su valor, estará encendido o apagado. Para esto defino una propiedad de tipo interface switch, que lo llamaré switch. Luego, una variable de tipo switch value, que comenzará como false. Y ahí abajito, lo que tendré será esto. Hago la refactorización correspondiente, ya que este pertenece a mis valores para mi widget switch y este para mi slider. Para el slider lo que hago es definir otro getter que retornará un string en este caso. Este sí se va a llamar slider value string, que retornará slider value y le damos un formato de 0 decimales. Tenemos la declaración de un init state para este widget, en donde haremos la llamada de un método que se llamará createWidgets. CreateWidgets será un método de tipo void que no retornará nada. Y dentro del mismo lo que hará será pues darles un valor a estos valores de tipo late que definimos previamente. Comenzamos con Activity Indicator. Decimos que será igual a, o mejor dicho, le asignamos el valor que viene desde la llamada de mi widgets factory create activity indicator, que como vimos retornará un widget de tipo activity indicator. Hacemos lo mismo para el slider. Viene desde mi factory. Creamos el slider. Asimismo para mi switch. Y lo llamamos desde mi factory con el método createSwitch. Después de esto, lo que hacemos será crear dos últimos métodos. El primero se va a llamar setSliderValue para mis widgets sliders, que recibirá un valor como parámetro, que lo que hará será actualizar el valor del slider. Creamos asimismo para mi switch un setSwitchValue. Este lo que recibirá será un valor de tipo booleano
como estamos hablando del estado de mi widget, simplemente con un set state, lo que hacemos será actualizar switch value por value. Muy bien. Para mi build de mi stateful widget, lo que hago es retornar un widget de tipo scroll configuration que tiene las propiedades behavior o comportamiento y un child. Le doy formato. Como behavior le digo que será scroll behavior y como child recibirá un single child scroll view que me permitirá hacer scroll. Dentro del mismo tendrá un widget de tipo column que tendrá unos childrens. Será una lista de widgets que para comenzar tendrá un widget de tipo texto que será el título de nuestro factory. Tendrá un size box con una altura de 30. Tendrá un texto que dirá lo siguiente. Le damos un estilo. Luego definimos otro size box. Para esto simplemente clono este que definí anteriormente. Debajo de este size box defino un widget de tipo texto que dirá activity indicator. Y debajo del mismo lo que vendrá será la propiedad activity indicator con la llamada de su método render. Como vimos, lo que hace esto es ejecutar una función que retorna un widget. Repetimos más o menos esta secuencia más abajo, pero en esta ocasión a este lo llamamos slider. Y acá lo que hacemos es, pues, retornar, o mejor dicho, renderizar el valor del slider con slider value string. Acá el porcentaje y acá le quitamos la constante. Acá en lugar de activity indicator le decimos slider.render. Este recibe como parámetro, recordemos, un valor y un método para cambiar su valor. Ok. Luego debajo le decimos un size box con un height de 50. Debajo del mismo tendrá el texto switch, el cual pues tendrá también al lado como valor que se mostrará en pantalla switch
value string. Debajo de él mismo, bueno, podemos quitarle las llaves porque no estamos, estamos simplemente haciendo una interpolación. Debajo de él mismo le decimos que switch.render. En acá le decimos que sea switch value y set switch value. En acá le agregamos la coma y guardamos. Vemos que nos está dando un pequeño error acá, pero es por esto. Ok, para mostrar los cambios en mi main.dart dentro de mi scaffold, como body le digo que será abstract factory example. Le puedo decir que será constante, guardo cambios y podemos ver en este caso el renderizado de mis widgets desde la librería de Material. Seguramente se preguntarán cómo es que hacemos el cambio para verlos desde Cupertino. Aquí está la magia de todo esto. Como yo definí mis propiedades de Activity, Slider y Switch, como las interfaces, simplemente bastará con cambiar mi Factory para poder renderizar todo desde la misma clase declarada. Entonces yo le digo Cupertino widget factory, guardamos cambios y acá es muy importante. Tengo que borrar la importación desde Material Widgets Factory porque si no habrá una redundancia de esto. Guardamos cambios, hacemos un hot restart y podemos ver ahora sí mis widgets desde la librería de Cupertino. Esto ha sido la implementación en un ejemplo práctico de este Flutter para el patrón Abstract Factory. Gracias por ver este video.